Buenos días, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir una palabra más, una palabra nueva del Señor. En esta mañana quiero compartirte en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículos 25 al 31 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Siempre decimos que te suscribas al canal y que tomes este mensaje y lo compartas con alguien más, ¿sí? Que esté teniendo necesidad de Dios. Una muy buena palabra Dios nos entrega en esta mañana. Dice Deuteronomio 1:25 en la palabra de Dios lo siguiente. Dice, el versículo 25 dice, y tomaron allí, nos dice la bendita Biblia, benditas palabras del Señor, y tomaron allí algunos de los frutos de la región y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor, nos dice el versículo 25. Versículo 26 dice, sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron obedecer, no quisieron ir, al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron, dice, de Dios, y se quejaron de Dios pensando que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieron que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo. ¿Mm? Y más se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anak, nos dice la Biblia. De acuerdo, le dije, cálmense, no tengan miedo. Nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Eh, y el versículo 31 vamos a leer, y nos ha traído hasta aquí, como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un Padre para nosotros. Hasta allí la palabra del Señor. Yo hoy te quiero hablar del tema en sus casas. Es el título de esta palabra, es el título de este mensaje, en sus casas. En sus casas. Muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Qué palabra, no? ¿Y por casa cómo andamos? Las cosas cómo están por casa. Como diciendo, bueno, vos hablas de los demás, vos te metés con la vida de los demás y tu propia vida cómo está. Jesús lo iba a decir de esta forma, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. O sea, mi primer pastor, que ya está en la presencia del Señor, decía, dichos vendo y para mí no tengo. O sea, tengo mucho para decir para los demás, pero para mí mismo no. ¿Sí? Acá pasó algo, vamos a ponerlo en contexto histórico como para poder entenderlo. Acá pasó algo muy importante. Dios le estaba diciendo a Israel, ¿sí? En el segundo libro, en Deuteronomio, en la segunda ley, la repetición de la ley, Dios le estaba diciendo a Israel a través de Moisés cómo Dios les había dicho a Israel, vayan y tomen la nueva y la buena tierra que yo les voy a dar a ustedes en posesión, una tierra que yo les prometí a Abraham, Isaac y Jacob, es de ustedes, vayan y tómenla. Pero hay gigantes en esa tierra y vean el fruto del país, a ver qué tal es ese país y esa tierra que yo les voy a dar. Trajeron el fruto excelente de lo mejor de la tierra por el mismo informe de ellos, pero había gigantes y había que tomar la tierra y ver cómo Dios iba a quitar los gigantes para dársela en posesión a ellos. Y conocemos, si sos de leer la Biblia, conoces el informe que trajeron los dos espías, dos de ellos buenos, Moisés, Josué y Caleb trajeron informe excelente acerca de la tierra, y el resto de los 10 espías malos, hablando mal de la tierra y mal de Dios que les había dado esa tierra. Y aquí la Biblia nos dice, en sus casas se quejaron, ¿sí? Pensando que, bueno, en el campamento Dios nos escucha, pues está en medio de la congregación, pero en casa Dios no está. Así que en casa podemos decir lo que queremos.
Dios está en todos lados. Dios está con vos dentro tuyo y en casa. Dios está en tu propia casa. Dios está en tu mente. Dios está en tus pensamientos. Dios está dentro tuyo. Dios está cuando salís. Dios está cuando entras. Nosotros pensamos que Dios es un Dios de iglesia. Dios es un Dios de 2 horas de domingo, 2 horas de miércoles o 2 horas de sábado o 2 horas de reunión donde vos tengas reunión. Y ahí se acaba. Pero la realidad es que Dios vive, hace 7 por 24, Dios los 365 días del año. Dios nunca se va, Dios siempre está presente. Y Dios es testigo de aún lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Antes de decirlo, Dios ya lo conoce todo, ya es testigo Dios de lo que pensamos. Aún no está, decía el salmista, la palabra en mi boca y vos, tú, oh Jehová, tú lo sabes todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Lo vamos a estar desarrollando en sus casas. Murmuraron, se quejaron, hablaron mal de Dios. Y los hijos, lo peor del caso es que los hijos de ellos lo escucharon, lo oyeron. Vamos a ver cuál es la enseñanza de en sus casas. Nos dice en primer lugar este pasaje que hemos leído, las enseñanzas que podemos sacar en este devocional, en esta palabra que estamos leyendo, dice que en sus casas murmuraron contra Dios. Murmuraron, se quejaron, hablaron mal contra Dios. La misma Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos por nosotros mismos, nuestra tendencia natural es desobedecer a Dios. Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que cuando Cristo murió, escuchadme bien esta palabra, cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, también nuestro yo, nuestro ego, nuestra vida natural, nuestra voluntad, nuestra forma de hacer las cosas, el poder de nuestra alma, nuestras decisiones, todo, nuestra personalidad no regenerada, nuestro corazón no nacido de nuevo, nuestro ser, mi persona, Claudio, Antonio, Coriliano, tu persona, poner tu nombre y apellido allí, fue crucificado juntamente con Cristo. La única forma de deshacernos de la imposibilidad de obedecer la ley, la única forma de poder cambiar esta costumbre que es de todos los seres humanos, el quejarse, el murmurar, el ver lo negativo, el pensar en uno mismo, pertenece a la vieja naturaleza, al hombre natural que vive sin Dios. Este es el hombre natural. Esta es la persona que vive sin Dios. Acostumbrados nosotros a quejarnos, a murmurarnos, a ver que Dios nos dio una orden para ver lo negativo en esa orden. No, pero ¿por qué? Y la excusa, porque, bueno, todo eso, la excusa, porque el pecado, porque no se puede, porque, y el porque. Y nos olvidamos que Dios es el que manda. Y vamos a ver un detalle importante en el último punto que ellos no estaban teniendo en cuenta en este momento. ¿Sí? La misma Biblia dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero no solo eso, que Cristo también resucitó de entre los muertos. Y en esa resurrección, el apóstol Pablo también nos va a decir en el Nuevo Testamento que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, con Cristo también. Y Él nos resucitó y nos dio nueva vida. Ahora, Dios ha puesto su propia vida, la vida de su propio Hijo, para expresarse en nuestro corazón, en nosotros y a través de nosotros. Y sabes que la vida de Jesús no murmura. La vida de Jesús no se queja. La vida de Jesús es abundante. La vida de Jesús es obediente y sometida al Padre Celestial y hace la voluntad del Padre. El hacer, Padre, tu voluntad me ha agradado y en tu ley está en medio de mi corazón, decía el Hijo. O sea, Dios ya sabe que tu tendencia, ¿sí?, y la mía es murmurarnos y quejar. ¿Y qué ha hecho Dios? Dice, bueno, puesto que yo ya sé cómo eres, voy a hacer algo. Te voy a dar la vida de mi Hijo, el único que agradó
que agradará siempre al Padre, fue el Hijo Santo Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo, Dios dice, yo no quiero que vivas en tu vida natural, más vale, yo quiero que la vida de mi Hijo viva en vos y a través de tu vida. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios a través de las circunstancias, que no entendés, cualquiera sean las circunstancias en tu vida y en mi vida, a través de las circunstancias Dios la va a usar para quebrantar, para romper, para abrir nuestro hombre exterior, nuestra personalidad, esa personalidad, ese hombre exterior que murmura, que se queja, que se revela, que no quiere obedecer a Dios. Dios va a quebrantar todo eso, ¿sí? Dios va a romper todo eso para que la vida del Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, la vida de ese Hijo fluya, se exprese y se manifieste. Y no serás vos, será el Señor a través de tu vida, ¿sí? Ellos en sus casas murmuraron. La segunda enseñanza que aquí nosotros vemos en este pasaje es que ellos en sus casas los hijos los oyeron. Tus hijos son tu reflejo. Tus hijos y mis hijos son el modelo de lo que nosotros les enseñamos. Se dice que el fruto no cae lejos del árbol, que lo que nosotros moldeamos un día va a crecer y se va a manifestar. Nosotros somos artífices de cómo estamos moldeando a nuestros hijos. Si nosotros le hablamos mal de Dios, mal de la iglesia, mal de los hermanos, y nosotros volvemos a nuestra vida natural y en vez de expresar la vida del Hijo Santo de Jesucristo Santo, hablamos mal de todo eso, nuestros hijos, ¿qué van a hacer? ¿Van a hablar bien de Dios? Por misericordia de Dios, quiera Dios que por misericordia, por gracia, por su buena bondad, Dios lo pueda hacer. Tenemos ejemplos en muchas personas en la Biblia, tenemos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, que muchos de los reyes de Israel leemos. Hizo ese rey lo malo ante los ojos de Jehová, porque hizo ídolos y edificó lugares altos y se dedicó a la idolatría, cosas que Dios había prohibido y después en su lugar reinó su hijo, e hizo lo bueno ese hijo delante de Jehová, no como hizo lo malo, no hizo lo malo como su padre, sino hizo lo bueno como David, o sea, marcó un contraste de lo que Dios quería para la nación, ¿no? Ese rey, ese hijo, nuevo rey, hizo lo bueno delante de Jehová, no como su padre que hizo lo malo. ¿Ven? Por misericordia de Dios, Dios se proveyó a un hijo bueno, pero la realidad es que nosotros estamos sembrando sobre nuestros hijos y vamos a cosechar lo que sembramos sobre nuestros hijos. Si nosotros le sembramos, si nosotros le formamos el carácter de murmuración, de queja, de no confianza en Dios, probablemente es esto lo que vamos a tener en ellos. Y pertenemos a una generación. Y Dios dice en su palabra, todo lo que yo te dije en el primer punto también se aplica a tu hijo, que Dios quiere que Jesús viva en tu Hijo y a través de tu Hijo. Y Cristo, la vida del Hijo de Dios, y por el poder del Espíritu Santo, también se expresa en tu Hijo y a través de tu Hijo. Y vos y yo somos responsables de formar, de hacer que el Espíritu Santo de Dios pueda perpetuar la vida del Hijo Santo Jesucristo y el Hijo Santo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, viva a través de tu Hijo también y se cumpla lo que dice la Biblia, que Dios nos ha sido de refugio de generación en generación. Pasan generaciones, pasan hijos e hijos e hijos e hijos y Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo el mismo. Y la Biblia siempre nos enseñó, se lo enseñó a Abraham y se lo enseñaba también de Deuteronomio a los israelitas, y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Dios a través de Loida y Eunice le enseñó al apóstol Pablo a Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, Dios les enseñó las palabras de Dios a través de la abuela y de la madre a Timoteo, ¿sí?
que Dios siempre quiere una generación para Él, porque dice, nos da mandamientos que enseñemos la palabra a los hijos, estando en el camino y en tu casa, y cuando te levantes y cuando te acuestes, y formar a nuestros hijos en los caminos santos del Señor. ¿Sí? Entonces los hijos los oyeron en sus casas. Y la última verdad que yo te quiero compartir en este mensaje del Señor es, en sus casas, en el pasado, Dios vio la sangre. Vamos a buscar en la Biblia, quiero que vos busques conmigo y vuelvas capítulos atrás y libros atrás en la Biblia, en Éxodo en el capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Éxodo 12, versículos 7 y 8. A ver, vamos a buscarlo. Lo tenemos aquí en la Biblia. 12, 7 y 8. Y después vamos a leer el versículo 13. 12, 7 y 8 nos dice la Biblia lo siguiente. A ver. Aquí lo tenemos. Sí. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de la sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Y el versículo 13 de este mismo capítulo 12 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 13. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá a mí, dice Dios, me servirá de señal. Cuando yo vea la sangre no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. En sus casas tenían que celebrar la Pascua. En sus casas, en el pasado, los israelitas, este mismo pueblo, esta misma generación que había salido de la esclavitud de Egipto, en sus casas no murmuraron, en sus casas comieron del cordero que representa al Señor Jesús, comieron de la vida del Hijo de Dios. Y ellos en sus casas hicieron algo por orden de Dios. Y es como que Dios lo hacía, mientras ellos lo hacían por fuera, Dios lo hacía por dentro de ellos. Agarraron la sangre del cordero que iban a comer y untaron los dinteles, los marcos de la puerta, con sangre, por dentro y por fuera. Por fuera, cuando pasaba el ángel de la muerte, iba a ver la señal de la sangre Dios. Y el ángel de la muerte iba a pasar por algo y esa casa no los iba a tocar, la casa del pueblo de Dios. Cuando vos tenés revelación, cuando vos estás detrás de la sangre del Señor Jesucristo, cuando vos has aceptado la sangre que te ha perdonado todos tus pecados, cuando vos aceptaste la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, cuando vos aceptaste la sangre que te enseñó que vos también fuiste crucificado juntamente con Cristo, cuando vos te pones detrás de la sangre y la sangre te cubre por dentro y por fuera, Dios ve esa sangre. Dios no te ve a vos, Dios no me ve a mí, Dios no ve nuestra bondad, Dios no ve nuestro poder, Dios no ve nuestro esfuerzo, Dios no ve obra alguna humana buena que podamos hacer para agradarlo a Él. Dios se agrada a sí mismo porque ya Dios envió a su Hijo y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario agrada y siempre agradará al Padre. Y es esa sangre la que te justifica, es esa sangre la que Dios ve, y esa sangre la que Dios ve la que tenés que ver vos también aplicada en tu vida y en mi vida y en la vida de los hijos. Y por esa sangre tenés que alabar a Dios, darle gracias. Por esa sangre vos no vas a quejarte, vos no vas a murmurar contra Dios. Por esa sangre la voluntad de Dios será hecha en tu vida, y tu voluntad y la voluntad de Dios serán una sola voluntad, que será la obediencia perfecta del Hijo a través de tu vida. El Hijo obedecerá, el Hijo Jesucristo a través de tu vida obedecerá al Padre en
todo lo que el Padre quiera ser obedecido. Tu vida y mi vida exterior va a ser quebrantada para que la vida interior del Espíritu de Cristo, para que la vida interior de la vida del Señor Jesús viva en tu vida y a través de mi vida, y todo lo bueno que Dios tenga para darte se cumpla y sea una realidad. Padre, oramos, Señor, que se cumpla esta palabra. Estamos, Señor, recibiendo tu presencia. Tu vida fluye, vive dentro de nosotros. Exprésate, Señor Jesús, a través de las circunstancias que no entendemos. Señor, quebrántanos, pero que lo que es más importante, vive tu vida, Señor Jesús, la vida del poder de la resurrección, la vida eterna, la vida del conocimiento de tu Hijo, la vida perfecta de tu Hijo. Espíritu Santo, vívele a través de nosotros. No seamos, Señor, nosotros los que vivamos, sino sea tu Hijo a través de nuestras vidas, para que nosotros expresemos el carácter, el amor y la vida del Hijo de Dios. Que se cumplan, Señor, tus promesas. Señor Jesús, haz tu voluntad en nuestras vidas, y Señor Jesús, vive a través de nuestra vida la perfecta voluntad de obediencia al Padre Celestial. Que el Padre en todo sea agradado y que se cumpla en nuestras vidas, Señor Jesús, lo que vos un día dijiste: yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Que el Padre reciba agrado a través de nuestra vida, de cómo vivimos en tu voluntad, porque vos, Señor Jesús, vivís tu voluntad. Vivís, Señor, la voluntad del Padre a través de nuestras vidas. Señor, bendice esta semana de los que estén escuchando este mensaje, y que podamos compartir esta palabra de revelación a muchas personas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, y nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo mensaje. Chao y bendiciones.